Morena defiende la estrategia de salud y combate a la pandemia del presidente AMLO. En la sesión a distancia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, legisladores de Morena emitieron sus comentarios en favor de el combate a la pandemia y la recuperación del sector salud por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza la cuarta transformación de la vida pública del país. Solidaridad con quienes enfrentan la pandemia. Al iniciar el tema, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, de Morena, indicó que en materia de combate contra el COVID-19 ha habido mala fe y mentiras sobre lo que el gobierno federal está haciendo. No solo se ha recuperado el sistema de salud que estaba devastado, sino que se atendió adecuadamente a la población. Deberíamos tener una actitud de agradecimiento y solidaridad, no solo con el gobierno, sino con las personas que están en la primera fila enfrentando esta pandemia. Dejar las acciones y actitudes mezquinas en el tema de las vacunas. Es necesario reconstruir el primer piso de atención de salud. Por su parte, el senador de Morena, Martí Batres Guadarrama, destacó la actuación del gobierno federal respecto al esquema de vacunación, el cual será universal, por fases y priorización. Eso es lo correcto. No obstante, añadió que es necesario reconstruir el primer piso de atención de salud para que se tengan mejores condiciones para evitar eventualidades sanitarias en el futuro y que se donen tiempos de partidos políticos para dar información a la ciudadanía en materia de salud. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. En esta participación yo quiero plantear primero un asunto fundamental, que es el de el combate al COVID. Me parece que pues ha habido mala fe y mentira en lo que últimamente la oposición y algunos medios de comunicación han pretendido decir sobre lo que el gobierno y por supuesto este poder está haciendo en materia de combate al COVID. Creo que es muy importante resaltar hechos fundamentales para entender bien qué enfrentamos. En primer lugar, cuando este gobierno tomó el poder, el sistema médico de este país hospitalario estaba francamente en un estado terrible, ¿no? Desmantelados los hospitales, más de 60 hospitales que no tenían funcionalidad y que prácticamente habían sido construidos y dejados como en un cascarón, porque lo que importaba era el dinero, la obra, cobrar el moche, pero de ninguna manera atender la salud de los mexicanos. Como eso, muchas cosas y muchos problemas en el sector salud. A pesar de ello y a pesar de el modo en cómo desmantelada prácticamente la infraestructura para la salud de los mexicanos, llegó este gobierno a hacer importantísimas labores, no solamente con mejorar el asunto de la compra de las medicinas y quitar la corrupción que prevalecía en ese tema, como en el de los hospitales, de infraestructura, etcétera, sino además a plantear que la salud sería ya para, ahora sí, estaría al alcance real de todos los mexicanos. Y en ese proceso, como a ustedes lo deben recordar muy bien, pues nos tocó este tema de la pandemia mundial. Entonces, lo que hicimos y lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho en este año no es solamente recuperar un sistema de salud que estaba devastado, sino además atender adecuadamente, y aquí el heroísmo increíble de los doctores, nuestros secretarios, subsecretarios, todo el sistema de salud, todas las enfermeras, toda la infraestructura se montó a trabajar con toda la voluntad y con todo el heroísmo y con toda la pasión para ir resolviendo poco a poco este terrible asunto que no solamente asola al país, a nuestro país, sino, como todo el mundo lo sabe muy bien,
a muchos, si no es que todos los países del mundo. Entonces, lo que quiero decir respecto a este asunto es que deberíamos de tener una actitud de mucho agradecimiento y solidaridad, no solo con el gobierno, sino principalmente con las personas de carne y hueso que están en la primera fila enfrentando esta terrible pandemia. Deberíamos también de dejar las acciones y actitudes mezquinas que pretenden demeritar la gran actividad que todos de manera coordinada en este gobierno hemos estado teniendo para el gran logro que hoy sí podemos expresar, que es el de tener vacunas y en un año probablemente tener ya el plan para que muchos millones, tal vez todos, por lo menos más de 100 millones de mexicanos seguramente sean vacunados. Así que en esta participación lo que quiero comentar es que tendríamos que estar muy contentos y tranquilos de que a pesar de la desgracia que es muy grande por la muerte de tantas personas, estamos teniendo hoy sí, tiempo, diputada, a diferencia de cómo fue en la pandemia anterior, un gobierno que está enfrentando adecuadamente todo este problema. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Me parece que hay varios temas aquí fundamentales. El más importante es el tema de la salud. La salud de los mexicanos y las mexicanas es el tema fundamental. En ese sentido, creo que es muy importante lo que se ha hecho a lo largo de estos meses de ampliar la capacidad hospitalaria. Teníamos solamente aproximadamente unos 600 hospitales destinados a la atención de COVID y de sus consecuencias. Ahora tenemos más de 1,100 hospitales atendiendo a la población que está padeciendo los efectos del COVID. Esto también es importante. Teníamos de igual manera apenas aproximadamente unas 6,000 camas hospitalarias disponibles para terapia intensiva del COVID. Ahora tenemos más de 10,000, entre 10,000 y 12,000 camas aproximadamente. Es decir, que ha subido la capacidad de atención, se ha ampliado la capacidad hospitalaria y en plena crisis se ha ampliado también la construcción de hospitales y se han retomado los hospitales que estaban incompletos. Más de 300 hospitales abandonados se retomaron para su reconstrucción. Entonces creo que esta labor que se ha hecho es importante, la labor informativa que se ha hecho día a día es fundamental desde el gobierno de la República y desde diversos gobiernos locales también. Está ahora el tema de la vacuna, por cierto. México es el país donde más vacunas se han aplicado en América Latina. La vacuna está llegando lentamente. Los procesos de médicos y científicos en relación a la preservación y conservación de la vacuna no son fáciles. Requiere la primera vacuna de una gran refrigeración, pero se están buscando también otras fuentes que se siguen abordando y hay estudios en otros países. Sin embargo, quiero subrayar que México es el país que va más adelantado en este tema. Además, el esquema que se ha planteado de vacunación universal por fases de priorización es lo correcto. No podría ponerse la vacuna al mercado y que la compre el que pueda comprarla y que salve su vida el que pueda salvarla si tiene dinero. No es así. Hay una responsabilidad pública y es correcta la política que ha llevado a cabo el gobierno de México para que la vacunación sea comenzando con el personal de salud, luego adultos mayores, personas que tienen enfermedades que pueden propiciar efectos de comorbilidad a lo largo de la pandemia. Entonces creo que se ha llevado a cabo una serie de medidas adecuadas. Ahora bien, también tenemos que preguntarnos qué hay que hacer hacia adelante. El tema de salud, una vez que ha aparecido esta pandemia, se convierte en un área de oportunidad. Todo el primer piso de atención de salud quedó destruido. Si nosotros nos preguntamos, queremos contestarnos por qué otros países tienen determinados resultados en la disminución o en bajas tasas de mortalidad o en bajas tasas de contagio, mucho tiene que ver el tema del primer piso de atención de salud. En México, el primer piso de atención de salud pública desapareció en los gobiernos neoliberales. El primer piso de salud son
el doctor Simi y las farmacias del ahorro. Ese es el primer piso de atención. Aquí no hay médicos familiares, como por ejemplo hay en Cuba. Aquí no hay un sistema de salud que llegue a los hogares. Entonces, la gente se enferma y tarda tiempo en ser atendida. Es la propia ciudadanía la que tiene que reportar que se encuentra en un estado de salud crítico. Eso quiere decir que a partir de ahora hay que reconstruir todo eso que se destruyó, que se hizo pedazos por los gobiernos neoliberales, hay que reconstruirlos. Esa va a ser la gran tarea. Qué bueno que ya rescataron más de 300 hospitales. Ahora hay que seguirle para construir un primer piso de salud, para que tengamos médicos al alcance de las familias, médicos cerca de las colonias, de pueblos y de barrios, de tal forma que podamos tener mejores condiciones para enfrentar estas eventualidades en el futuro. Por eso me parece muy importante. Ahí en la mesa también está el tema de donar los tiempos de partidos políticos, donar tiempos de... Tiempo, senador. Para que se dediquen a dar información a la ciudadanía para prevenirse de esta grave pandemia. Muchas gracias, presidente. La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Morena. En un país devastado por el tumor de la corrupción, Morena busca ponerle un alto al despilfarro. Donaremos la mitad de nuestras prerrogativas asignadas al año 2021 que corresponden a nuestro partido. Y esto con un propósito: abonar recursos y apoyo al Plan Nacional de Vacunación. Mientras otros partidos han intentado callarnos con el miedo a que el juicio ciudadano los señale y les exija hacer lo mismo, nosotras y nosotros, en Morena, nos ponemos hombro a hombro con el pueblo. Porque si aprendimos algo del pasado de privilegios y malversaciones, es que los partidos políticos no deben recibir semejantes cantidades de dinero. Invitamos desde el espíritu democrático y el amor a México al resto de los partidos a donar al menos la mitad de sus prerrogativas. Sin fines electorales, sin intereses partidistas, nuestro apoyo se verá reflejado en más vacunas, más contención al virus, más esperanza para México. En Morena, la democracia es lo más importante. Somos un movimiento abierto, honesto, transparente. Y somos el único partido político en México que escucha al pueblo. Por eso, en la selección de candidatas y candidatos a los cargos de elección popular, el pueblo es el que manda. En Morena abrimos los espacios a la participación política de la ciudadanía. Organizamos mesas de diálogo entre aspirantes y la dirigencia del CEN. Hicimos un registro abierto a toda la militancia y simpatizantes que quieran participar en las encuestas de sus estados. Las y los participantes se han comprometido a respetar los resultados y a ser un solo equipo con él o la ganadora por el bien de la transformación. Con las encuestas, la ciudadanía elige libremente a quien va a competir en las elecciones para representarles. En casos como el de Guerrero, donde hay muchos aspirantes inscritos, se realiza una primera encuesta de reconocimiento para tener a 3 hombres y 3 mujeres, lo cual además garantiza la paridad de género. Las encuestas son el mejor antídoto contra el amiguismo, el influyentismo y el sectarismo. Morena es sinónimo de democracia y de participación ciudadana. Somos Morena, somos la esperanza de México. Seguirán teniendo el firme apoyo de su amigo, el presidente de la República. Me comprometo a dar un vigoroso aliento a la infraestructura. Conozco. Ya saben cuáles son mis compromisos: empleo, seguridad, educación. Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas.
Llevamos años viendo lo mismo. Es momento de cambiar. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.